Esta mesa se titula Hacia la ley del cannabis medicinal. Nos acompañarán Diana Valenzuela, César García, Marta de Luján y Héctor Bretons. Y comenzamos con Diana. Diana Valenzuela conversará acerca de la ley del cannabis medicinal en Colombia. Diana es abogada, investigadora académica del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, docente de las Universidades del Rosario y la Nacional de Colombia en temas de cannabis regulado, derechos humanos y políticas públicas, y recientemente ha sido elegida miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Industrias del Cannabis. Emprendedora, socia y directora jurídica de Anandamida Gardens, que promueve investigaciones sobre el uso de cannabinoides a través del enfoque de la endomedicina. Es promotora y fundadora de la coalición de organizaciones pro reforma a la política de drogas, Acciones para el Cambio, y colaboradora del Consorcio Internacional de Políticas de Drogas. Participa en el grupo de la sociedad civil en sesiones ordinarias de la Comisión de Drogas Estupefacientes de la CND de la ONU, y ha concentrado los últimos 5 años en contribuir en el diseño y evolución de la regulación colombiana para el cannabis medicinal e industrial, una de las normativas más robustas y avanzadas de América Latina, como nos va a contar ella ahora. Así que tienes tu espacio, Diana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos y sobre todo nuestro agradecimiento por generar estos espacios tan oportunos y tan potentes, ¿cierto?, en pro de la reforma a la política de drogas y al avance y a la materialización del acceso medicinal a pacientes y en general, pues, los avances regulatorios en el mundo. Pues Colombia, ustedes como la mayoría lo saben, es un país con una legitimidad enorme para liderar los avances de la reforma a estos enfoques prohibicionistas que nos han impactado de maneras tan violentas durante más de 60 años y que gracias al activismo sociopolítico, al activismo científico, académico, a la digamos, a toda esta fuerza social y política ha permitido que ahora tengamos estas narrativas que definitivamente proponen una historia distinta, una historia de paz con las sustancias psicoactivas. Entonces, pues yo voy a pasar muy rápidamente sobre todo ese desarrollo, esa evolución regulatoria que, haciendo las cuentas, llegamos casi como a 18 instrumentos normativos que hemos venido desarrollando los últimos 50 años en torno a la posibilidad que ahora gozamos, ¿cierto?, de tener acceso seguro e informado al cannabis de uso medicinal. Entonces, voy a permitirme compartir la pantalla a ver si funciona. Listo, entonces vean esta diapositiva un poco atiborrada de números y de instrumentos normativos, pero quiero darles como esa imagen, ¿cierto?, esa fotografía de toda esa evolución regulatoria que ha estado basada en una conciencia, en un empoderamiento de los conceptos, de la experiencia, de la innovación, ¿sí?, que ha permitido que le podamos dar una interpretación mucho más realista y mucho más sí, mucho más humanista de los instrumentos jurídicos con los que siempre hemos contado, por lo menos desde el 61, que es donde como que se inicia todo este sistema internacional de fiscalización de sustancias controladas que siempre pues tenemos como referencia, ¿cierto? Invocamos para decir que a partir de allí supuestamente hemos tenido limitaciones para regular en cada uno de nuestros países el uso medicinal, incluso los usos no médicos de las sustancias fiscalizadas o de las sustancias psicoactivantes, y eso poco a poco estamos entendiendo que no ha sido así, que realmente lo que ha predominado es una ideología, ¿cierto?, una interpretación prohibicionista sobre esos instrumentos normativos que lo que han venido diciendo es que tenemos la obligación de garantizar el acceso médico y científico de sustancias fiscalizadas porque tienen una posibilidad de un uso indebido, ¿sí? Y entonces, en ese sentido es que se arma todo este sistema de fiscalización precisamente para garantizar que estas sustancias que podrían tener un uso indebido, ¿sí?, definitivamente sean accesibles para los fines médicos y científicos. Incluso es todavía específica y es muy textual a la hora de decir que siempre
que si el país tiene a bien los usos industriales de estas sustancias, pues estas convenciones no le aplicarán, es decir, la fiscalización no le aplicará, sino que aplicará la manera como localmente cada país establezca la organización y el control, la administración de estos usos industriales. Entonces, pues no hemos tenido limitaciones, más bien hemos tenido es una interpretación prohibicionista que nos ha limitado y encima de eso nos ha hecho padecer impactos pues con gran contenido de violencia. Entonces, esta fotografía nos da, ¿sí?, a nosotros en Colombia, que desde el 74, ¿sí?, a partir de la ley 13 del 74, nosotros adoptamos como país firmante de las convenciones, un país que suscribe este sistema de fiscalización, adoptamos la convención del 61, ¿cierto? Que lo que hace es mandatar para que el país establezca un sistema de organización o de administración en torno al uso médico y científico, ¿cierto? En torno a la producción y a la comercialización regulada, y de esta manera entonces tendría que establecer un sistema de licencias, un sistema de permisos, unos organismos nacionales que se encargarán de esto, ¿cierto? Que en este caso estuvo mandatado sobre el Consejo Nacional de Estupefacientes, que en Colombia es un consejo que agrupa instituciones de diversa índole, desde el Ministerio de Defensa hasta el Ministerio de Agricultura, pasando por el Ministerio de Educación, la policía y las autoridades, pues, digamos, pues militares también, pero este conjunto, este gran consejo era desde las convenciones y desde esta ley del 74 el encargado de hacer el diseño de todo este sistema de administración de estas partes de la cadena productiva y de comercialización de las sustancias. Entonces, desde el 74 ya teníamos vía libre para pasar a un reglamento y no necesitar más instrumentos normativos digamos, de amplio espectro o constitucionales o legales, sino que ya podíamos desde una quehacer regulatorio que es mucho más técnico y mucho más rápido, ¿sí?, poder establecer todo este sistema. Pero bueno, digamos que pasaron los años, teníamos esa posibilidad, después viene la ley 23 del 81, que es la ley de ética médica, y desde allí vuelve y se reafirma, ¿sí?, la posibilidad que tienen los médicos de tratar a sus pacientes conforme a su conocimiento, ¿cierto?, a su experiencia científica, independientemente de que existieran los medicamentos con registro sanitario o que existiera medicamentos desarrollados con todos estos estándares técnicos y normativos. ¿Sí? El médico tiene la posibilidad, además tiene la obligación ética de tratar a sus pacientes con las innovaciones científicas, los desarrollos, los avances científicos que le puedan dar, digamos, posibilidades de tratamientos dignos y tratamientos de calidad a sus pacientes. Entonces ya el médico desde el 81 acá en Colombia tenía el suficiente blindaje legal, ¿sí?, para poder prescribir tratamientos a base de cannabinoides. Después viene nuestra ley 30, que es nuestro gran estatuto de estupefacientes, ¿sí?, la ley 30 del 86, o sea, hace 36 años, donde ya se establecía cuál era la dosis mínima de varias sustancias, entre ellas el cannabis. Entonces nosotros ya tenemos dosis de uso personal en 20 gramos de cannabis, ¿sí?, por persona, lo que no llevaría, digamos, a una conducta punitiva o a un injusto penal o a un delito. Entonces, eso quiere decir que tenemos más respaldo normativo para el ejercicio de libertades personales. Ojo que ahí lo que está diciendo es que ese consumo de la dosis personal no estaría perseguido, ¿cierto?, por el sistema penal, no tendría pues una pena como castigo, pero estábamos sin regulación para la producción y la comercialización. Entonces, las personas podían tener su cannabis, pero no estaba regulada el cultivo a nivel comercial. Ahora, teníamos otra cosa muy importante que es un gran valor de nuestra sociedad en Colombia y obviamente legal y regulatorio, y es el tema del autocultivo, ¿sí? Lo vamos a hablar un poquito rápidamente más adelante, pero ese es el que ha permitido la garantía de este derecho que también tiene desarrollo jurisprudencial con una sentencia que les recomiendo muchísimo, que para nosotros acá en Colombia es muy importante, que es la C-221 de 1994, que el magistrado ponente fue
el doctor Carlos Gaviria Díaz, que es una persona, pues una adalid de las libertades personales y del constitucionalismo en Colombia, que estableció que pues de ninguna manera el consumo de esta dosis podría ser perseguida penalmente. Entonces, después de esta, ya vamos que 74, 81 con ley de ética médica, el 86 con el Estatuto Nacional de Estupefacientes, después en el 94 viene esta aclaración desde la jurisprudencia, desde la Corte Constitucional de Colombia, que es nuestra instancia garante de los derechos y de las libertades personales y de la Constitución, que es nuestra norma de normas. ¿Sí? Después viene también con rango constitucional un intento prohibicionista, ¿sí? Que es el acto 02 del 2009, que intentó decir que o prohibir, ¿sí? El uso de las sustancias estupefacientes a menos que fuera con receta médica. Entonces, bueno, volvió y le dio blindaje o respaldó de una manera, pues ya desde el rango constitucional el tema del uso médico de los estupefacientes, sí, cosa que no era necesaria, pero realmente lo que estaba intentando era prohibir los demás usos, ¿sí? Los usos no médicos de las sustancias estupefacientes. Sin embargo, eso pues ha sido como un poco inoperante, y las altas cortes, no solamente la Corte Constitucional, sino también el Consejo de Estado, que es otra alta instancia de garantía de nuestro ordenamiento jurídico, ha venido morigerando eso y ha venido diciendo, no, esperen un momento, que están las libertades personales y Colombia ya ha avanzado mucho sobre eso, y por lo menos con el cannabis hemos tenido un tratamiento distinto, y lo que ha permitido que nuestra realidad frente a otras sustancias como por ejemplo la cocaína y al injusto tratamiento a nuestra hoja ancestral, a la hoja de coca, pues que tengamos una suerte diferente. ¿Por qué? Porque ha habido una copiosa regulación. Por eso esto es tan importante como referencia para lo que falta, para lo que viene con nuestra hoja de coca. Entonces, después también tenemos cosas tan importantes como la UNGAS, que no me voy a detener tanto en eso, ya lo han comentado varios panelistas, que fue una asamblea extraordinaria de la ONU dedicada exclusivamente a revisar el tema de la política de drogas a nivel mundial. Y salieron unas conclusiones importantísimas que ustedes también las conocen, y que básicamente son los enfoques que se deben tener a la hora de las implementaciones locales y en cada país de la administración del tema de las sustancias y del consumo, de la producción, de la comercialización, del acceso a las sustancias psicoactivantes. Entonces, las conclusiones principales pues es que los enfoques son los derechos humanos, que las mismas convenciones también lo dicen desde el 61, esos son los criterios fundamentales, la protección de los derechos humanos, ¿sí? El enfoque en la ciencia, ¿sí? Y en las realidades locales, cada país debe tener la posibilidad de hacer sus regulaciones conforme a sus realidades. Y eso fue lo que dio base también de derecho internacional a países como Uruguay, a países como Canadá, para no tener que no ser sancionados bajo ninguna razón por parte del sistema internacional o de la comunidad internacional, ¿sí? Porque se está atendiendo desde las convenciones del sistema de fiscalización, pasando por esta reunión, esta asamblea mundial que tuvo en el centro. Su único tema era la revisión de la política contra las drogas, de la reforma a la política de drogas. Después, pues tenemos obviamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que aquí en Colombia se volvieron un documento de política social y económica, aquí se llama COMPES, entonces también se adoptó, sigue robusteciéndose el marco regulatorio para esto, y esto no obedece sino a un ambiente social, un ambiente de conciencia social a través de la innovación y el desarrollo científico, el descubrimiento de todos estos estudios que habían sido descartados, que habían sido invisibilizados por cuenta de una ideología dominante de un país concreto, que incluso hoy está haciendo grandes reformas y está transformando, ¿sí?, sus apuestas regulatorias frente al tema de las drogas, sobre todo con el cannabis. Entonces, definitivamente estamos en una inercia muy favorable hacia instrumentos normativos que visibilicen y honren lo que la sociedad, los grupos sociales, de pacientes, de familias y en general, sí, se está reclamando en torno a ese cambio y a la derrota de esa visión prohibicionista. Entonces, después tenemos ya un decreto, ¿sí? Porque
empezamos a tener esa conciencia de que marco legal pues ya tenemos de sobra en Colombia y pues realmente desde el derecho internacional para ahora sí desarrollar una reglamentación, como una implementación como tal. Entonces viene el decreto 2467 que es liderado por el entonces ministro de Salud Alejandro Gaviria en el gobierno de Juan Manuel Santos, que fue el gobierno del proceso de paz de acá de Colombia, el último proceso de paz exitoso que ha tenido pues unas fallas en su implementación en este gobierno saliente, pero que ahora vuelve y toma fuerza y vamos a ver materializado, si Dios quiere, en este próximo gobierno. Este decreto ya adjudicó claramente o estableció claramente las reglas de las licencias o las autorizaciones específicas a cargo de unos organismos específicos como lo son el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia, ¿sí? Por ser pues una sustancia sometida a fiscalización, ¿cierto? Considerada estupefaciente, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Agricultura con un menor protagonismo, pero que poco a poco ha venido reconociéndose y subiendo este protagonismo a la hora de la regulación de esto que es una sustancia o un derivado botánico, ¿sí? que obedece más a temas agroindustriales que temas de laboratorio farmacéutico. Entonces, venimos con este decreto, se comienzan a otorgar las primeras licencias, ¿sí? Pero se siente desde el órgano legislativo en Colombia, que es el Congreso de la República, la necesidad de dar un instrumento con mayor jerarquía para, digamos, pues, darle más fuerza al carácter legal, al carácter normativo de este tema del cannabis medicinal y científico, que primero como que se nombró mucho así, ¿no? Cannabis medicinal y científico, y se dejó de lado un poco el uso industrial que después va tomando forma en los recientes decretos. Entonces vino la ley 1787, ¿sí? Que fue liderada por un senador, por un entonces senador de la República, el señor Juan Manuel Galán, que es director de un partido hoy en día que se llama el Nuevo Liberalismo. Y pues fue una ley muy, muy compacta, muy simple, porque pues ya venía alimentada de este decreto anterior y de pues la experiencia de los pacientes y de las familias, de las madres en Colombia, que también fueron de las mayores fuerzas activistas que posibilitaron y dieron toda la legitimidad a los políticos de turno para llevar a cabo y con éxito este tema de la ley 1787 de 2016. Entonces ahí se robusteció el marco normativo, pero pues eso también dio pie o dio sí, se vio la necesidad de reglamentar una nueva ley, entonces vino todo un ejercicio regulatorio que se nutrió de diferentes voces de la comunidad académica, jurídica, científica, obviamente de las familias que fueron muy importantes como catalizadores de estos, porque fueron las que traían la experiencia, las que traían sí, los testimonios de la realidad, de lo que esto realmente significaba para sus familias, que cada vez eran más y más beneficiadas con esto. Entonces, eso nos dio y les dio también a los reguladores que lo necesitan mucho el respaldo suficiente para embarcarse en toda esta carrera regulatoria que hasta hace 2 semanas hemos venido recibiendo pues más y más frutos con resoluciones que siguen ampliando y siguen integrando al tema del marco regulado del cannabis medicinal, científico e industrial más posibilidades. Entonces vamos a seguir para completar hasta en qué vamos en este momento. Entonces después de esa ley vino este decreto 613 que fue el que reglamentó y el que dijo qué institución entrega la licencia, cuánto valen las licencias, cuáles son las obligaciones, cuáles son las limitaciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero entonces ese decreto puso un límite, ¿sí? Un límite, digamos, un poco peligrosista o digamos con una buena intención en torno a que solamente podían comercializarse a partir de los derivados, es decir, siempre como una reticencia al tema a reconocer a la flor, ¿sí? Como un producto incluso terminado, que puede ser también un producto terminado de uso incluso medicinal también, porque la mayoría de los estudios y de las publicaciones médicas y científicas están hablando desde de la vía inhalada, ¿cierto? Como una vía pues muy, muy efectiva, muy grande para el tema de los beneficios medicinales, pero acá en Colombia se quiso limitar eso pensando en protegerse, digamos, del uso adulto que todavía no estaba regulado y además pensando en que queríamos agregarle siempre valor al tema de la producción de derivados para uso medicinal. Entonces,
eso nos limitó enormemente porque realmente la comunidad empresarial sabía y en general es muy conocido mundialmente que el uso de la flor o de la vía inhalada es el uso más amplio, es el uso más popular en el ámbito médico y científico. Entonces nosotros nos quedamos limitados desde allí a eso y comenzamos en un mercado de materias primas que definitivamente no honraba todos los esfuerzos regulatorios y sociales que antecedieron a ese momento. Entonces, hubo la necesidad de un nuevo decreto que estrenamos en julio del año pasado, que es el decreto 811 de 2021, que elimina esa prohibición, ¿sí? Nos permite comercializar también la flor, pero solamente para exportarla. ¿Sí? Para usos médicos y científicos, pero para exportación, es decir, nuestros pacientes en Colombia todavía no tienen el acceso a la vía inhalada como una vía pues, de uso medicinal, y eso es lo que viene, por eso es lo que estamos ahora trabajando para que sea integrado también esa posibilidad para los pacientes en Colombia. Entonces ya después, estas que están en rojito son las que ya están reemplazadas, las que ya derogamos, y estas resoluciones pues también de reglamentación, de implementación, traen algo muy importante y es la posibilidad de integrar al cannabis al sistema de salud pública, es decir, que las fórmulas magistrales o los medicamentos también sean financiados con recursos del sistema de seguridad social público en Colombia. Entonces eso es genial porque otra de las limitaciones para el acceso médico y científico de los pacientes a este tipo de medicamentos obviamente son los precios, ¿sí? Entonces era muy complicado garantizar la adherencia o la continuidad en los tratamientos cuando las personas son las que tienen que pagar de su propio bolsillo los medicamentos. Y máxime cuando en Colombia el salario mínimo es bien, bien bajo. Entonces, esta inclusión de las fórmulas magistrales, de los principios activos, como decía nuestra amiga Ana María Gasmuriel, de los principios activos reconocidos dentro del Plan Básico de Salud y de los sistemas de salud en general acá en Colombia, hace que pues ya sea de verdad que el acceso sea más garantizado, sea mucho más garantista para los derechos de los pacientes. Entonces, eso lo hemos venido desarrollando desde el año pasado. Vamos poco a poco, pero cada vez los médicos se empoderan más de estas herramientas jurídicas, de estas herramientas regulatorias que de golpe no son tan conocidas o que tienen ese sesgo prohibicionista, yo le digo un sesgo del prohibicionismo administrativo, ¿sí? Que los tiene así pensando que es que no se puede, pero si uno va y mira la norma y la lee sin este sesgo, ¿cierto? Sin tanta prevención, se da cuenta que el instrumento lo permite. Entonces, eso es como lo que más alentamos nosotros, sobre todos los abogados que estamos en este tema de la reforma a la política de drogas, es que no hay tal limitación legal ni jurídica, la limitación es ideológica y ese es el prohibicionismo que tenemos que derrotar, el prohibicionismo administrativo. Entonces, después tenemos estas resoluciones en verde, todo lo que está en verde es lo que está actualmente vigente, ¿sí? Y pues, como se dan cuenta, ha sido una carrera larga que refleja un poco una ansiedad regulatoria, o sea, una necesidad de tener una regulación específica para algo que no estaba prohibido desde nuestros marcos normativos generales, pero que ha necesitado todo este desarrollo también como para alentar el espíritu de nuestros reguladores, de nuestras autoridades públicas, a vencer el miedo al uso informado y al uso regulado del cannabis en los ámbitos medicinales, científicos e industriales, porque eso vino a reconocerse apenas el año pasado con el decreto 811 de 2021, donde no es que se permita o se autorice, sino que se reafirma. Y en esa medida, pues empezamos a entender que lo que necesitamos es apropiarnos de estas herramientas jurídicas y normativas que ya estaban. Bueno, estas pues son las 7 licencias principales, o sea, las 7 licencias que existen en nuestro país, ¿cierto? Que han regulado toda la actividad de la cadena productiva y de comercialización del cannabis, pasando desde el tema con las semillas, ¿sí? Semillas para siempre y grano, la fabricación de los derivados de cannabis, hemos dividido el tema en lo psicoactivo y no psicoactivo a partir del 1% del THC, en lo que tiene que ver con derivados, se considera psicoactivo a partir del 1% de THC, se considera fiscalizado un producto terminado y un derivado a partir de 0,2% de THC. Estas han sido cuestiones un poco arbitrarias, ¿cierto? No obedecen del
todo a criterios científicos, pero ha sido como hemos podido comenzar y como nos hemos sentido a nivel de las autoridades públicas, a nivel del Estado, y ahí sí ya me incluyo, nos hemos sentido seguros a la hora de regular. Entonces, pues se los coloco acá, o ustedes, yo sé que ya lo han venido estudiando, pero tómenlo como una referencia para iniciar, ¿sí? Iniciar de una manera segura en términos regulatorios, en términos estatales, mientras se va monitoreando, porque definitivamente el cannabis nos obliga a eso, a acompañar, es una cuestión personalizada, es una cuestión que no funciona igual para todo el mundo. Entonces, el compromiso constante es un compromiso de investigación financiada por el Estado para que esos objetivos pues siempre sean de bien común, ¿cierto? Y definitivamente pues que sea administrado pues el sistema de licencias por el Estado también es capital, es fundamental. Está el tema de la investigación científica, ha cobrado mucha relevancia en Colombia también, tanto así que ya hoy en día para tener una autorización de cultivo, de fabricación, es obligatorio que también tramites tu autorización para investigar. ¿Sí? Y eso pues nos va metiendo en una senda de que tanto las empresas, digamos, al interior tienen la obligación de hacerlo, como también de colaborar para que el Estado financie proyectos de investigación, y eso ya viene pasando. En Colombia tenemos aproximadamente 10 proyectos de investigación ya financiados por el Estado. Ya me están diciendo que estoy fuera de tiempo, entonces voy a redondear rápido. Los valores destacables, miren, esto es lo que tenemos. Un autocultivo legal de 20 plantas, hasta 20 plantas podemos cultivar en Colombia por persona, ¿sí? La limitación es que yo no puedo transferir a ningún título, ni siquiera a título gratuito ese cannabis a nadie, eso es para mi uso personal. Yo sé que son bastante plantas y un buen cultivador podría ser, yo no sé, podría cosechar muchísimo de allí, pero es que vamos es hacia que esto no tiene por qué ser prohibido. ¿Cómo puede ser prohibido cultivar una planta? Eso no tendría sentido, pero tener un autocultivo regulado, legal, lo tenemos desde el 86 y se ha venido reiterando en todos estos instrumentos, en la mayoría de los instrumentos normativos que les he venido mostrando, se reafirma. Entonces es algo que acá en Colombia ha sido fundamental para la reducción de riesgos y daños, sobre todo a la hora de lidiar con la policía. Tenemos ya el tema para fibras, textiles, o sea, todo el uso industrial, que es uso industrial básicamente es todo lo que no es médico y científico. Tenemos también la declaración del cannabis como proyecto de interés nacional estratégico, y eso ha hecho que el Estado dé una mirada especial a todo lo que tiene que ver con trámites, a lo que tiene que ver con la consecución de recursos, ¿sí? Tiene un carácter de interés nacional estratégico y eso es gigante también en términos de la percepción de la sociedad en Colombia. Y pues también un trabajo, y eso hay que reconocerlo, de capacitación masiva a autoridades de control, no solamente a fiscalía o a Ministerio Público, sino también a medicina legal, a todos estos organismos de control que podrían tener que ver con el control del cannabis en un momento dado. Y ahí hemos participado capacitando a más de 600 autoridades con la Universidad Nacional de Colombia y con el Ministerio de Justicia y el Derecho. ¿Qué viene? En vez de decir que falta, ¿qué es lo que viene? Viene un reglamento de emergencia para poder tener un mercado nacional de alimentos y bebidas y suplementos dietarios que se está considerando entre 50 y 75 miligramos diarios por persona promedio, adulto promedio, ¿sí? Viene el tema de la justicia social, que es una gran deuda que tenemos todavía acá en Colombia. O sea, ustedes saben, hemos sido un país supremamente impactado por la guerra contra las drogas y por eso nuestra legitimidad para liderar este cambio. Y entonces se necesitan medidas efectivas desde el Estado. Eso es lo que viene. La regulación del cannabis adulto, el cannabis de uso adulto, eso también, y tenemos un congreso que comienza en julio que es pro reforma a la política de drogas y que tiene ya proyectos para la regulación del uso adulto del cannabis que sabemos que van a prosperar. Y pues definitivamente lo que viene es una consolidación del liderazgo de Colombia para cambiar, para el fin de la guerra contra las drogas, porque pues definitivamente hemos sufrido unos impactos inhumanos de los últimos 80 años que ya nos cambiaron la forma de ver esto y sabemos que lo que tenemos es que buscar la paz con las sustancias. Eso era lo que quería mostrarles así rápidamente, decirles que la fórmula definitivamente es el activismo, ¿sí? Es la conciencia, el empoderamiento tanto de la sociedad civil como de toda esa
sociedad organizada en la comunidad empresarial, de emprendedurismo, pero también la comunidad científica, la comunidad jurídica, la gente reclamando y haciendo este tipo de espacios, llenando de calidad el diálogo y las propuestas. Entonces, muchísimas gracias y quedamos a su servicio para lo que viene y mucho éxito con el Programa Nacional de Cannabis Medicinal. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias por tu intervención. Sin duda tenemos que seguir mirando los aprendizajes de la experiencia latinoamericana.